Y seguimos saludando a amigos, a compañeros, en este caso Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Qué has traído para hoy? Bueno, vinimos a hablar de las vacunas en un momento donde el debate ya no es solo sanitario, sino tiene mucho de contexto político. Sí, sí, hasta eso se politiza, ¿no? Sí, está claro. Algo que debería no politizarse, digamos, deberíamos aceptarlo, deberíamos... A ver, se puede discutir, obviamente, la eficacia, pero ya llevarlo a un terreno político es complicado. Lo que pasa es que aquí comienzan a confluir muchos aspectos, ¿no? Uno está relacionado con la cuestión política. Para algunos es un éxito político si el gobierno nacional logra comenzar a vacunar rápidamente. Bueno, Donald Trump quería la vacuna antes de las elecciones. No llegaron. Claro. No llegaron. Y la otra es, bueno, no hay que dárselo tan regalado ese mérito político, ¿no? Porque en esas mezquindades que tiene el escenario hoy en la Argentina desde hace tanto tiempo, estas situaciones ocurren. Pero por el otro, hay también una demanda de la sociedad que necesita de esa vacuna para dar una respuesta a una pandemia, y allí comienzan a confluir también las negociaciones o disputas o intereses sobre quiénes deben vacunarse primero y quiénes no. ¿Cómo se va a dar ese plan de vacunación? ¿Qué va a pasar en el interior, en las localidades más chicas, en relación a las grandes ciudades? Y aquí también aparece un tercer eje, que es el interés de los privados. Sí. Porque una cosa es negociar con un Estado, de Estado a Estado, como podría, por ejemplo, ocurrir en Rusia, y otra cosa es cuando vos tenés que negociar con mega laboratorios que tienen, más allá del interés de solución de una pandemia, un interés comercial, evidente. Son miles y miles y miles de millones de dólares los que están en juego, ¿no? Y aquí disputas salvajes, digamos, entre laboratorios, ¿no? ¿Cuál llega primero? Fíjense lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pfizer decidió no aceptar los fondos del gobierno norteamericano para el desarrollo de la vacuna. ¿Y qué hizo Trump? Bueno, puso 4.000 millones de dólares en Moderna. En Moderna, sí. ¿Pero qué dijo? Bueno, yo te voy a poner los 4.000 millones de dólares en Moderna, pero sobre todo lo que quiero es que toda la sociedad norteamericana se vacune con Moderna, no con Pfizer. Entonces Pfizer debió buscar otros mercados, y allí apareció el Reino Unido, fundamentalmente Europa. Sí. Fundamentalmente Europa. Y lo que está sucediendo es que contrarreloj, porque Trump también está viendo... Bueno, tiene un problema de producción ahora Pfizer, ¿no? Complicado. Claro. Bueno, tiene un problema porque habían hablado de 100 millones y serán 50 millones inicialmente, siendo muy optimistas. Pero lo que ve Trump es que están vacunando en el Reino Unido y no están vacunando en Nueva York. Están vacunando en Londres, pero no están vacunando en California. Entonces, allí aparece otro elemento. Bueno, contrarreloj, están viendo la posibilidad de que se habilite esta semana la vacuna de Moderna, y a partir del lunes de la semana que viene Estados Unidos comience a vacunar. Y tengan esa imagen, ¿no? Que todavía no la tienen. Y que tengan la imagen, claro. Todavía no la tienen. Que la están observando en Múnich, la están observando en Londres, la van a observar en París, pero no la ven en Nueva York. Todavía no está en Estados Unidos. Claro, y obviamente Trump se quiere ir con la vacunación, porque además tiene más de 250.000 muertos Estados Unidos. Es una locura lo que ha ocurrido con el coronavirus allí en el país del norte. Por eso, entre tantos intereses y tantos contrastes, no resulta fácil hacer un análisis sobre la situación de la vacuna. Ayer el ministro Ginés González García dijo que es muy difícil negociar con Pfizer, que le han exigido algunas medidas que aquí en la Argentina considera el ministro no son adecuadas. Por ejemplo, le piden cambiar la ley que se aprobó en el Congreso, pero además solicitan que no firme el propio ministro, sino que sea el presidente de la Nación. Y después hay unos intereses económicos. La Argentina tampoco tiene una logística y una estructura que permita masificar la vacuna de Pfizer, que requiere un sistema de mantenimiento, sobre todo de temperatura, muy alto. Era la más complicada de todas. Claro, que no es fácil desarrollar aquí en la Argentina. Bueno, son muchos contrastes los que se dan alrededor de esta negociación. Además, la demora que no se preveía, pero que está existiendo para trasladar las vacunas de Rusia a la Argentina. Sí. Porque eso tiene que ver también con el transporte aéreo y cómo garantizás en ese transporte aéreo que las vacunas lleguen. Por eso el ministro le exigía incluso a Pfizer de que se produjera en el país, porque eso te reduce gran parte de las dificultades de logística. Claro. Es lo que va a pasar con Oxford, por ejemplo. La vacuna se produce en la Argentina, se envasa en México, pero vos acá ya tenés las condiciones para poder desarrollarla. Lo que pasa es que la de Oxford, además hubo una demora por un problema protocolar, va a llegar recién en marzo o abril. Sí. Es un tiempo muy distante para las necesidades que se tienen. Ni que hablar, nos agarra la segunda ola.
Te agarra la segunda y hasta una tercera ola, pero además el costo político que implicaría esperar hasta marzo o abril. Por eso, tanta urgencia en arreglar con Rusia. Están expertos de la ANMAT en Rusia, en Moscú, para tratar de adecuar las condiciones que permitan una habilitación muy rápida y que puedan llegar. El problema hoy se presenta con la logística. ¿Cómo traer las vacunas de Rusia a la Argentina en condiciones adecuadas, en aviones? Bueno, es todo una preocupación. Y lo decíamos, con ese contexto político donde la oposición ahora está aprovechando de decir, pero no tenemos la de Pfizer, en el primer mundo están vacunando, lo mismo le está pasando a Trump en los Estados Unidos. ¿No? Ellos han arreglado, ¿por qué no arreglamos nosotros? Bueno, además la de Pfizer, la cantidad que iban a llegar son, se hablaba de 150.000 dosis en el mejor de los casos, ¿no? Para pero todo sumaba, ¿no? Era obviamente. El argumento, y además tenés la imagen. Claro, el argumento del gobierno, estamos trabajando con todas, no desechamos ninguna porque queremos que se vacunen todos los que quieran vacunarse. Pero además tenés la imagen, no es lo mismo irte a fin de año sin la imagen de la gente vacunada que con, aunque sean 10, pero ya tenés esa imagen de que comenzaste la vacunación. Bueno, también se está probando una nueva vacuna china, que lo están haciendo también científicos argentinos. Es un proceso complejo en el que se necesitan de todas las respuestas. Lo que decíamos recién, la disputa de los laboratorios en algún momento iba a llegar, ¿no? En algún momento, ¿te acuerdas que lo charlábamos, Mariano? Sí, claro. ¿No? Lo que se necesitaba era un rol activo del Estado para que se lograran rápidamente esos acuerdos, porque hoy países del primer mundo no tienen ningún acuerdo con vacunas, ninguno. Por lo cual es un escenario muy difícil. Ahora, ¿quiénes se vacunan primero? Hay un acuerdo en que deben ser los grupos de riesgo, aquellos con patologías que agravan la situación del coronavirus, los que tienen más de 60 años. Ahí hay un consenso, ¿no? Salud. El segundo consenso es que tiene que ser el personal de salud, porque vos necesitas un personal sano para que atienda a los pacientes, y el personal de seguridad, porque nada es posible si vos no tenés una logística. Digamos, las fuerzas de seguridad fueron claves, sobre todo si hubiese un rebrote, en garantizar que se cumpla una cuarentena, que se puedan dar los dispositivos sanitarios. Es decir, ahí hay un consenso, ¿no? Pacientes de riesgo, personal de salud, personal de seguridad. ¿Después quién? Después, ¿haces una vacunación masiva? Pones, digamos, ¿cómo lo haces? ¿Por orden alfabético? ¿Por orden de llegada? ¿Por orden de llegada? ¿Por turno? ¿Cómo haces para seguir después? ¿No? Porque después hay una altísima demanda de gente que dice, yo me quiero vacunar. ¿Y cómo dar esas respuestas? Bueno, ha quedado descartado el grupo de 18 años para abajo. Sí, ya estamos Si llega la vacunación para ese grupo será en la etapa final, cuando todo esto haya sucedido. Bueno, esa necesidad empieza a dar una discusión fuerte, donde empiezan a aparecer presiones, lobbies, sectores y demás que dicen, bueno, si una vez que esté el grupo de riesgo, ¿cómo continúa? Porque hay, dentro de los grupos esenciales, aparecen muchos sectores. Eso que te iba a decir, supuestamente deberíamos ir por los esenciales. Bueno, pero ahí aparece, desde el playero de la estación de servicio, hasta el periodista, hasta el colectivero, hasta el camionero que tiene que trasladar. Son muchos los sectores. Cuando hablamos de los grupos esenciales es muy amplio. Bueno, hay un contexto en el que los organismos, en particular la ONU, dice, bueno, que la prioridad esté ligada con la responsabilidad social. Algo que hasta ahora no aparecía como un eje. Y entonces la UNICEF dice, después de los médicos y enfermeras, todo el personal de salud, después del personal de seguridad, después de los grupos de riesgo, tienen que estar los docentes. Porque tenemos que garantizar que el año que viene los chicos y chicas estén en las escuelas. Para que los chicos y chicas estén en las escuelas, tienen que haber docentes que estén en condiciones de poder dar esa respuesta. Y poder generar las garantías a través de los protocolos para que no se pierda nuevamente un año. Vamos a ver rápidamente, Mariano, este informe de la UNICEF, porque me parece que es un punto de partida a un debate que todavía no se había dado y que es necesario dar. Los docentes deberían tener prioridad para ser vacunados contra el coronavirus. Una vez que se inmunice al personal sanitario y a las poblaciones de riesgo, esto es lo que ha planteado UNICEF. La pandemia ha causado estragos en la educación de los niños de todo el mundo. Vacunar a los maestros es un paso clave para encarrilar de nuevo la situación, señalaron en un comunicado. UNICEF sostuvo que esa estrategia ayudará a proteger a los maestros del virus, les permitirá enseñar en persona y finalmente mantendrá las escuelas abiertas.
Según UNICEF, en el pico de la primera ola de la pandemia, hacia finales de abril, los cierres de las escuelas, mirá vos, interrumpieron el aprendizaje de casi el 90% de los estudiantes en el mundo. UNICEF señala que cuanto más tiempo permanece un niño sin ir a la escuela, es menos probable que regrese. Acá hay una preocupación también por la deserción de muchos niños y niñas que no tuvieron acceso a la virtualidad y que hoy se encuentran en ese riesgo. Pero además, lo que plantea UNICEF es que más allá de las estrategias virtuales, hay un aprendizaje, un contexto del aprendizaje que ha sido afectado en un 90%. Aunque se considera que las escuelas no son uno de los principales centros de transmisión para la ONU y para UNICEF, en la transmisión no está en las escuelas. UNICEF destacó en su comunicado que desafortunadamente las clases siguen estando suspendidas, las clases presenciales. Este informe indica además que casi 1 de cada 5 niños en edad escolar globalmente, o unos 320 millones de niños, mirá, estamos hablando de 320 millones de niños, no van a las escuelas. Este dato fue publicado por la agencia AFIP. Bueno, estas tramas, este desarrollo permite revelar un debate que va a ser sustancial para lo que viene. Es que estaba pensando yo, Pablo, por ejemplo, a ver, rápidamente, docentes y... A ver, ¿qué otro puede llegar a ser que argumente de una manera la esencialidad como para decir, bueno, seguimos con la vacuna? Las industrias alimenticias, digo, para que no frenar una industria que es sumamente importante, esencial, pero creo que lo de los docentes es un punto muy importante, ¿no? Claro está, si la decisión es que vuelvan los niños y niñas a las escuelas, se necesita de los y de las maestras. Eso está claro. Indudablemente. Porque cuando comienza a enfermarse una maestra, y eso ocurre dentro de un ámbito escolar, se puede enfermar un grupo de maestras y maestros, bueno, tenés una dificultad, porque ¿qué haces con los niños en las escuelas si no tenés docentes que puedan estar a cargo? Bueno, allí hay una cuestión sustancial. Por eso es el debate. Sí. Después del grupo de riesgo, ¿quiénes se tienen que vacunar? A la fila. ¿Cuántos temas para debatir y para resolver de aquí en más? Pablo, muchísimas gracias. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿La semana bien? Sí. Está un poquito nervioso en lo futbolístico. Bueno, algunos más nerviosos que otros. Pero viene con un 2-0. Sí. ¿Y cómo no vamos a creer, María? Está definido. Aparte, River ya tiene todo. Ya vi que están instalando el VAR allí en Uruguay. No se da problema. Sí, en cualquier momento nos cobran pena. Quédese tranquilo que está el bar, está funcionando bien. No se haga drama. Sí. No me agreda porque es penal. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Quédese tranquilo. Chao. Chao.